la eterna majestad, a quien debemos darle la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. No olviden que por Él vivimos y nos movemos. Él es el movedor inamovible, es el soberano de toda creación. Él hizo todas las cosas por Él, en Él y para Él fueron hechas todas las cosas. O sea que nosotros fuimos hechos en Él, por Él y para Él. Y vamos en esta mañana a glorificar su nombre, a gozarnos en Él, en este frío bogotano, pero calientes en el Espíritu, gozosos en el Señor, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Entonces hoy le glorificaremos, le alabaremos con entusiasmo, con gozo, a pesar de todas las dificultades, de todas las cosas que puedan acontecer. Siempre debemos darle gracias a Dios por sus múltiples maravillas, por sus bondades, por lo que hace a favor de todos y cada uno de nosotros. Estudiaremos entonces, seguiremos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos y avanzaremos en ese capítulo 3 que estamos estudiando y vamos a mirar hoy acerca de que todos los hombres están bajo el poder del pecado. Y cuando decimos todos los hombres nos referimos a la humanidad, o sea, hombres y mujeres, varones, hembras, todos están ¿qué? Bajo el poder y el dominio del pecado, es lo que dice la palabra del Señor. Y en el mensaje, en la predicación, estaremos viendo el vencer los gigantes que tenemos, la parte tercera de esta serie de mensajes que tiene que ver con los gigantes de nuestra vida. Vamos entonces a orar al Señor en esta mañana y ustedes también allá en sus casas que nos están viendo y escuchando a través de santel.info, bienvenidos y vamos también a orar. Usted allí donde está, clame al Señor, busque el rostro del Señor, su presencia, porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra para siempre. Entonces vamos a clamar al Señor en esta mañana, vamos a orar al Padre, vamos a decirle a Él que estamos agradecidos de su bondad y de su amor. También vamos a pedirle, porque Él ha dicho que le pidamos cualquier cosa que necesitemos, que Él sabe lo que necesitamos, pero quiere que le pidamos, quiere que le digamos qué cosas, o sea, para mostrar nuestra dependencia de Él. No es, como Él lo sabe todo, entonces que nos dé, porque Él sabe, pero Él quiere que usted le pida, que yo le pida, para que esa es una manera de mostrar que dependemos de Él, que lo necesitamos. Oremos entonces al Señor en esta mañana, dándole gracias. Después, entonces entraremos a las peticiones, pero en este momento alábale, glorifícale, exáltale, reconoce que Él es Dios, que Él es bueno, que para siempre es su misericordia, reconoce su divina majestad, recuerda que estás delante de un Dios santo, 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 un Dios maravilloso, omnipotente, tiene todo el poder, omnisciente, sabe todas las cosas, conoce aún los secretos más profundos de tu corazón, conoce tus pensamientos y también es un Dios omnipresente porque está en todas partes, en todo lugar. Eso implica entonces que Él está aquí, que está con nosotros y sobre todo porque Él prometió que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría en medio de ellos y Él está aquí con nosotros en esta mañana. Entonces glorifiquémosle, honremos su nombre, alabémosle, exaltemos aún a su nombre. El salmista, podemos tomar las palabras del salmista en el Salmo 145 cuando dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de ser alabado. Grande es su misericordia y su bondad. Él es el eterno, Él es el gran Dios maravilloso. Debemos adorarle y glorificarle como los 24 ancianos que están delante del trono diciendo: aleluya, la honra y la gloria son del Cordero. La honra y la gloria le pertenecen al Señor, son de nuestro Dios. Entonces alabemos y exaltemos su nombre. Bendito seas tú, oh Señor,
Bendito seas tú, Padre. La gloria te pertenece, la gloria es tuya. Nosotros estamos aquí en esta mañana adorando tu nombre, glorificándote, exaltándote, dándote muchas gracias por toda tu bondad, por tu amor, por tu infinita misericordia. Alabamos tu nombre y te bendecimos, eterno Padre, porque eres digno de toda alabanza. Y nosotros queremos sumarnos a todos los que están en este tiempo, en cualquier parte del mundo, glorificando tu nombre, exaltándote. Nos unimos a ellos en alabanza, nos unimos a ellos en adoración. Te adoramos, oh Dios, te exaltamos. Bendito seas, Señor. Bendito seas tú, Dios Todopoderoso, eterno, maravilloso. Grande eres tú, Señor. Alabamos tu nombre. Venimos ante tu presencia con regocijo, por tus atrios con alabanza. Alabamos y bendecimos tu nombre. Bendito seas, oh Dios. Entramos por tus puertas con gratitud, Señor. Mejor es estar un día en tus atrios que 1000 por fuera de ellos. Qué bueno es estar en tu casa. Decimos como el salmista en esta mañana: me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de sus puertas, oh Jerusalén. Alabamos tu nombre, Señor. Bendito seas, Padre. Nos regocijamos de estar aquí en tu casa en esta mañana. Señor, también tu presencia está con aquellos que nos están viendo y escuchando. Pero anímales, eterno Padre, también a congregarse, a buscar un lugar donde reunirse y exaltar tu nombre junto con otras personas. Porque qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envías bendición y vida eterna. Bendito tu nombre, Señor. Te glorificamos, Padre. Nos gozamos en ti, en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia. Acepta de buen agrado, eterno Dios, nuestras alabanzas, nuestras oraciones, nuestras ofrendas. Acepta, eterno Padre, este sacrificio, fruto de labios que confiesan tu nombre. Bendito seas, Señor. Bendito seas tú, oh Dios. Bendito tu entrada y tu salida. Bendito seas, eterno Padre, en medio de tu pueblo, en medio de las alabanzas de tu pueblo. Bendito seas tú, Señor. Hoy estamos aquí gozándonos en tu presencia, gozándonos en tu amor y diciéndote: tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendito tu nombre, Señor. Bendito seas, Padre. Alabado sea tu nombre. Y toda esta alabanza te la damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bendito seas tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Peticiones. Hermano Edgar. Por la salud de nuestra hermana Luz. Hermana Martisaura. Por Héctor Elí, hijo de nuestra hermana Martisaura. ¿Salud? Oh, ok, por la salud de Héctor Elí. ¿Alguien más? William. Amén. Oremos al Señor que Él bendiga y le abra fuentes de trabajo a nuestros hermanos de santel.info y también que sea una manera en que a través de estos medios mucha gente escuche del Señor. Hay gente que nos está viendo y escuchando en Medellín, en Manizales, en Pereira, así que damos gracias al Señor por la gente que escucha en otros lugares. ¿Alguien más? Hermano Luis.
Ok. Entonces, para orarte por la esposa del hermano Luis y también por una cirugía que tiene pendiente, que lo tienen que programar y organizar para que la puedan hacer. ¿Cómo se llama él? Jorge Enrique. Héctor Elí, Jorge Enrique, la hermana Aguirre, Héctor Elí. Héctor Enrique y Jorge Elí. Ok. Entonces, por Jorge y Enrique, más fácil. Vamos entonces a orar. ¿Alguna otra petición? Muy bien, pastora, nos dirige en oración pidiendo al Señor, intercediendo por cada una de nuestras necesidades, por lo que se ha mencionado. El Señor ya ha escuchado los nombres, ha escuchado la necesidad, las peticiones. Entonces clamemos al Señor por ello. También pongamos delante de la presencia del Señor nuestra hermana Beatriz. Oremos al Señor. Hola. Padre Celestial, doy gracias, Señor, por el privilegio de poder invocar tu nombre. Señor, en este momento pongo en tus manos las dificultades, las necesidades, no solo de enfermedad, sino de trabajo, de que todo salga bien. Esperamos en ti lo mejor y estamos clamando como pueblo. Escúchanos, Señor, tiende tu mano sanadora si está en tus planes y responde las peticiones de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en tu nombre hemos orado. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a continuar. Abran sus Biblias en Romanos, en el capítulo 3 de la palabra del Señor. Romanos, capítulo 3. Hemos venido estudiando acerca de esta carta y vimos en el capítulo 2 acerca del juicio y comenzamos estudiando en el capítulo 3 de lo que el Señor nos quiere decir a través de ella y llegamos del versículo 9 en adelante, del versículo 9 al 20, y mediante una secuencia de 7 pasajes del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo demuestra una vez más que todos están bajo el juicio de Dios. Lo que la ley dice vale especialmente para los judíos que viven bajo la ley. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor en este pasaje? El apóstol Pablo, ¿qué hace? Coge 7 pasajes del Antiguo Testamento y a través de esos 7 pasajes del Antiguo Testamento demuestra que todos los hombres están bajo pecado y que también los que guardan la ley están bajo pecado. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban que porque ellos estaban guardando la ley, que porque ellos estaban cumpliendo la ley, entonces estaban bien con Dios. Y por lo tanto, Dios tenía que bendecirlos. O sea, no era que ni siquiera apelando a la soberanía de Dios, sino que es que yo soy tan bueno que Dios me tiene que bendecir. Muchas veces cuando decimos, pero ¿y por qué a mí me pasan estas cosas? Es casi decir lo mismo, es bueno, es que porque Dios me tiene que castigar a mí si yo soy tan buena gente. ¿Por qué me duele? ¿Por qué tengo que llorar si yo soy buena gente? Entonces, lo que el apóstol Pablo está haciendo acá en este pasaje es eso, es diciendo, mire, es que todos están bajo pecado, incluyendo a los que han guardado la ley. ¿Por qué? Porque no han cumplido toda la ley. Porque la única manera de ser perfecto es guardar hasta la última tilde de esa ley. Y eso es imposible. ¿Por qué? ¿Quién no ha mentido? Entonces, empezando por ahí, ¿quién no ha tenido un mal pensamiento? Entonces, ya de hecho, no, pero es que yo he guardado, sí, he guardado todos los rituales religiosos,
pero moralmente ha fallado. ¿En qué? De una manera u otra, de palabra. Tan fácil que es soltar la lengua, ¿o no? Facilito. De pronto uno está charlando y mencionan, y fulana, no, es que tal cosa. Ya entramos a juzgar o a condenar fácil. Aún de la misma familia. Aún de los hijos. Exacto. O sea que por eso es que dice la palabra, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. No hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea que es lo que el apóstol Pablo plantea acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? De los versículos 9 al 20 de este capítulo 3, que todos están ¿qué? Bajo el poder del pecado. El pecado tiene dominio sobre la vida del pecador. O sea, cuando pecamos nos hacemos esclavos del pecado. Por eso el vicioso, el que es alcohólico, trata de dejar el vicio y no puede. El que consume droga trata de dejar el vicio y no puede. El que atesora, el que amontona dinero y todo lo demás y sigue atesorando y muchas veces no tiene ni siquiera alcanza a gastar lo que tiene, pero continúa. Y tiene un carro y quiere otro y es en algunos que son multimillonarios, tienen 20, 30 carros de último modelo y de todas las marcas. ¿Para qué? Si no se puede montar sino en uno. Pero el asunto es que atesorar. El caso de los narcotraficantes y demás, tanto dinero que lo metían en canecas y lo enterraban. ¿Por qué? Porque tienen tanto que no alcanzan a gastarse todo, pero siguen haciendo lo mismo para enterrarlo. Ese es el problema de la codicia, del tener, de todo. Entonces, ese es parte del problema del ser humano. O sea, que siempre estamos tratando de hacer cosas que no debemos hacer, pero hay algo que nos impulsa, como el apóstol Pablo dice en el capítulo 7, acerca de que queriendo hacer el bien, no lo hago, y hago el mal, que no está en mí. O sea que quiero hacer lo bueno, pero termino no haciéndolo. ¿Y termino haciendo qué? Lo malo. Así que eso es parte del problema que tenemos. Entonces, el asunto del apóstol Pablo pregunta, recuerde que el apóstol Pablo es judío y es fariseo. Y entonces pregunta, bueno, ¿nosotros somos entonces mejores que los demás? O sea, como judío y como fariseo, ¿somos mejores que los demás? Es la pregunta que él hace. ¿Y cuál es la respuesta que da? Dice, en ninguna manera. ¿Somos mejores que los demás? No, en ninguna manera. Ahora, moralmente los gentiles no son superiores y tampoco los judíos. Entonces, no es uno mejor que otro. Yo no soy mejor que ustedes porque sea pastor. Ni Sor Teresa de Calcuta era mejor que nosotros por ser la Madre Teresa. Y tampoco Pablo Escobar era más malo que nosotros. Hacía otras cosas que nosotros no hacemos, pero en cuanto a pecado, moralmente somos ¿qué? Lo mismo. Moralmente, estoy hablando moralmente. Obvio que un crimen atroz y violento y todo, el coger y violar a un niñito de meses de nacido, eso es horrible. Pero moralmente el pecado es pecado, mentir o matar. Moralmente es lo mismo, es pecado. Nosotros somos los que medimos en cuanto a la calidad o a la cantidad en cuanto al pecado.
pero Dios mira es moralmente. Entonces, moralmente, este pecó y está separado de Dios. ¿Quién? El que mató, el que robó, como el que mintió, como el que pensó mal. Por eso el Señor dice, es que oíste que fue dicho, no adulterarás y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Hasta ahí, eso dice la ley. ¿Qué dice la ley? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Éxodo capítulo 20, en los 10 mandamientos. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, o sea, nada de lo que él tiene. Pero yo os digo, dijo el Señor Jesús, que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces mire que no ha ido a la cama, ni siquiera le ha dicho nada, ni siquiera se le ha arrimado. ¿Pero qué dice? Miró con codicia. O sea, ya en su corazón cometió la falta. Entonces, por esa razón él está diciendo, no somos mejores que los demás. No somos mejores que otros. Simplemente somos ¿qué? Pecadores. Entonces, ninguno le lleva ventaja al otro. O sea, nosotros estando aquí en la iglesia no le llevamos ventaja al que está en la calle. No le llevamos ventaja. Bueno, ¿y entonces qué hacemos acá? Pues estamos adorando al Señor, le estamos glorificando. ¿Por qué? Porque Él merece toda alabanza, toda honra y toda gloria. Entonces por eso venimos ¿a qué? A glorificar su nombre, a exaltarle, a aprender, precisamente para tratar de no vivir fuera del propósito divino. Gloria Estela. ¿Ah? Sí nos hace una pequeña diferencia, o grande mejor. Hemos creído en Dios, hemos creído en el sacrificio que Jesús hizo. ¿Ya terminaste? Ok, Pedro. Sí, o sea, para mostrar que tanto el que guarda la ley como el que no guarda la ley están bajo el poder del pecado. Ambos. Si no hubiera habido la ley, el hombre hubiera quedado todavía en esa brutalidad en que vivía. Sí, sin saber, o sea, el que no conoce la ley está pecando sin conocer la ley. Y el que la conoce está pecando a sabiendas de que eso es malo. O sea, ambos están, como hemos hablado, el desconocer la ley no me hace inocente de la ley. Las religiones, generalizando el mundo entero, todas tienen la ley o sus leyes. La mayoría de las religiones del mundo tienen normas o leyes. ¿Por qué razón? Porque es que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios es el creador. Entonces, Dios como creador hizo al hombre con conciencia moral. El ser humano es el único que tiene conciencia moral. Entonces, la conciencia es la que nos dice, ¿está bien o está mal? Esa conciencia moral que tenemos. Entonces, toda persona sabe que está haciendo bien o está haciendo mal. En cualquier cultura, en cualquier religión, en la tribu más recóndita o escondida, mientras sea ser humano, tiene ¿qué? Conciencia moral. Entonces, en esa conciencia moral sabe que esto está bien o está mal. Entonces, en toda cultura tienen sus ¿qué? Sus normas y sus reglas, porque no hay una sola cultura en el mundo que sea atea. Hay personas que dicen soy ateo,
Pero ninguna cultura en el mundo es atea. Desde la antigüedad, la babilonia, la egipcia, los medos, los persas tenían sus dioses. Y cuando tienen sus dioses, tienen ¿qué? Sus normas. Y entonces sacrificaban a sus dioses y ofrecían sacrificios y todo lo demás. ¿Para qué? Para aplacar la ira de los dioses, porque ese Dios me va a castigar. Entonces, ¿y por qué lo va a castigar? Porque hizo algo malo. ¿Y quién le dijo que hizo algo malo? Su conciencia moral. Entonces, ¿sacan qué? Sus códigos, sus normas. Aún el ateo tiene códigos y tiene normas. ¿Por qué? Porque el ateo sabe que no creo en Dios. Pero no le puedo hacer daño a Luis. ¿Y por qué no le puede hacer daño a Luis? ¿Quién le dijo que a él que no le podía hacer daño a Luis si es ateo? Porque es que hay ¿qué? Conciencia moral. Y salía con esos muchachos un sábado. Y nos fuimos para comer. Y entramos allá a una casa vecina. Y cada uno cogió su silla, sentamos. Y estábamos tomando trago. Y cada uno cogió una mujer. Y llega uno y dice, Pedrito, no, guarden esta cosa. Yo me voy con esta vieja ahora. Y ustedes todos nos reímos. ¿Y para qué te quites esa cosa? Dice, no, y digo, ¿por qué te quites esa cosa? Era un crucifijo que tenía delante. Dice, no, mano, El crucifijo me ve. y yo digo, tranquilo, entonces todos nos reímos. Pues la conciencia Claro. estaba haciendo mal. La conciencia le estaba diciendo que estaba equivocado. Miren, los niños, pequeñito. ¿Y por qué se esconden cuando hacen algo malo? ¿Quién les dijo? ¿Por qué cogen el juguetico del otro? Están jugando y son pequeñitos, 3 añitos, y están jugando y cogen el carrito del otro y se lo guardan, pero al escondido. No lo cogen y, ve, esto me lo va a llevar. No, sí, escondido. Y llegan a la casa con él. ¿Quién les dijo que eso era malo? Porque uno no le dice al niño de 3 años, no robarás. Yo no le dije eso a mis hijos, yo no sé ustedes. Pero al niñito de 3 años yo no le dije, no robarás. Ya van creciendo y uno les va diciendo, eso no se hace, ¿cierto? Pero ellos mienten. Mire, usted los ve, pequeñitos de brazos. Cogen el juguete en la mano y lo tiran al piso. Y usted llega, se agacha, lo recoge y vuelve y se lo entrega. ¿Y qué hace él? Vuelve y lo tira. Y usted vuelve y se agacha, lo recoge y se lo entrega. ¿Y qué hace? Vuelve y lo tira. Entonces, lo que sucede es que está ¿qué? Es algo por ahí, no es el mío. Ok. Entonces, ¿qué está haciendo? Está manejando la situación. Dice, yo lo tiro y él se agacha y me lo trae. ¿Quién le dijo a él que hiciera eso? El asunto es que hemos sido hechos por un Dios inteligente y nos ha hecho a nosotros ¿qué? Inteligentes. Solo que a veces usamos la inteligencia para hacer lo que no es correcto, lo que no es apropiado. Pero es que inteligencia al fin. Entonces veamos lo que Pablo usa para sustentar la acusación. Recuerde que les dije que tomaba ¿qué? 7 pasajes del Antiguo Testamento para él probar
ahora a los del Nuevo Testamento que sustentar de que todos son ¿qué? Pecadores. Entonces veamos, esta era una manera muy usada por los rabinos. Cuando los rabinos enseñaban, entonces lo que hacían era tomar el pasaje de la Escritura para sustentar y presentar el argumento, que es lo que deberíamos hacer los predicadores, o sea, coger el pasaje y presentarlo, explicárselo a la gente. Entonces no simplemente lo que me parece, sino lo que la palabra de Dios dice y plantea. Entonces veamos el Salmo 5, versículo 9, y el Salmo 140, versículo 3. Salmo 5, 9, y otro me busca el Salmo 140, versículo 3. Entonces, ¿qué está diciendo allí? Que no hay sinceridad, que hay maldad. ¿Y desde dónde? Dice, desde sus entrañas. ¿Nota lo que dice? Desde sus entrañas. O sea, que la maldad no es solamente superficial, sino de adentro. Por eso Jesús dijo, es que lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale, porque de dentro del corazón es donde salen los malos deseos, los malos pensamientos, etcétera. 143, Salmo 143. Entonces, ahora comparemos estos dos textos con lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 13. Romanos 3, 13. Entonces, aquí Pablo en Romanos, que es lo que estamos estudiando, Romanos capítulo 3, en el versículo 13, ¿qué dice? Es que el ser humano es así, es como veneno de serpiente. ¿Y entonces qué cita? Cita el Antiguo Testamento en el Salmo 5, versículo 9 y el Salmo 43. Es lo que está haciendo el apóstol Pablo, citando ¿qué? El Antiguo Testamento para sostener la verdad que les está enseñando. Veamos el Salmo 10, versículo 7. Salmo 10, versículo 7. Llena está su boca de maldición, de engaño y fraude, debajo de su lengua hay insulto y maldad. ¿Qué es lo que hay en el hombre, en el ser humano? Maldad. Desde su lengua. ¿Y hablábamos de qué? De que pecamos aún de palabra. Entonces, ahora miremos el versículo 14 de Romanos 3. Su boca está llena de maldición y de amargura. Entonces, ¿ve? ¿Qué dice el salmista? Que el hombre es malo desde su boca. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Desde su boca hay maldad. Entonces, es lo que está haciendo, toma el Antiguo Testamento y lo que él está diciendo acá es algo que está ¿qué? En el Antiguo Testamento, está sustentando esa verdad. Entonces, era la manera en que los rabinos, los que enseñaban en esa época, sustentaban. Entonces decían, mire, es que tal cosa, en el Antiguo Testamento el profeta dijo tal cosa, o el salmista dijo, o en los reyes pasó esto, para aseverar y asegurar esa verdad. Mire Isaías 59, versículos 7 y 8. Isaías 59, 7 y 8.
Entonces el profeta aquí está diciendo que el estilo de vida de la persona es de maldad, es de vida en pecado. Los pies se apresuran para hacer el mal, su boca habla engaño, o sea que está haciendo una ilustración de que el ser humano con su vida está ¿qué? Pecando, está yendo fuera del propósito de Dios. Veamos versículos 15 al 17 de Romanos 3. Romanos 3, 15 al 17. Sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No, hasta ahí. Hasta el 17. Entonces, ¿qué encontramos allí? Lo mismo. Y han pasado cantidad de años. O sea, entre lo que dijo el profeta, cuando el profeta Isaías que ustedes leyeron, él escribió eso 750 años antes de nacer Cristo. Y el apóstol Pablo escribe Romanos en el año 50 más o menos, 46 al 50. O sea que han pasado 800 años. ¿Pero qué está diciendo? Hacía 800 años los pies del hombre corrían hacia el mal. 800 años después, los pies del hombre corren hacia el mal. 2022, en septiembre, y los pies del hombre corren hacia ¿qué? Hacia el mal. No ha cambiado. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. Pecador por naturaleza. O sea, es la misma situación. Ayer estaba dándole un taller a unos pastores por allá en Suba, y entonces uno dijo, me pregunta, porque estaba hablándoles acerca de que debemos evangelizar y cómo debemos testificar a otros. Entonces él dice, pero ¿por qué el mensaje ahora es pertinente? Preguntó uno, pastor, ¿por qué el mensaje es pertinente viendo que ahora la tecnología ha avanzado, las cosas son diferentes y todo lo demás, el mundo es moderno, entonces debemos predicar lo mismo? Y yo le dije, bueno, eso, me dice, debemos predicar lo mismo. Y yo le dije, ¿cómo era el ser humano en la edad de piedra? Pecador. ¿Cómo era el ser humano en la época de Cristo? Pecador. ¿Y cómo es hoy? Pecador. Entonces, ¿qué hay que hacer? Predicar sobre el pecado. ¿Y cuál es la solución para el pecado? Cristo. Entonces, que cambiamos, sí, porque no, ahora usamos videobin, ahora usamos micrófono, pero el pecado es pecado. El pecado no ha cambiado. En una guerra en Macedonia, un día hubo 50,000 muertos en una batalla. 50,000 muertos en un día. ¿Por qué? Porque eran ejércitos de 500,000 o 1,000,000 de personas enfrentándose a otro ejército también de 500,000 o más, y iban a punta de espada, lanza, cuchillo. Entonces eso era cuerpo a cuerpo, y todo el día en guerra o toda una semana, 50,000 muertos. La diferencia hoy es que no es con el cuchillo, no es con la espada, te tiran una bomba o contaminan el aire con una bacteria, la guerra química. Y en 5 minutos, o sea que allá era un mes, 6 meses de batalla, ahora es 3, 4 meses, pero muertos, igual, la misma situación. Entonces, eso es lo que se vive.
Sí, con las bombas. Las consecuencias de eso. Ajá. Entonces, nota que no ha cambiado, o sea que el mensaje sigue siendo, hay que seguir predicando lo mismo. Que usamos tecnología, que usamos Santel, radio y televisión para llegar a otros lugares, para llegar a donde ustedes nos están viendo y escuchando. Sí, usamos la tecnología, pero el pecado sigue siendo pecado y el pecado nos separa de Dios. Entonces, ¿cuál es la conclusión final? La conclusión final está en el versículo 18, por favor léalo, Romanos 3:18. Punto. Ese es todo el problema. Esa es la conclusión final. ¿No hay qué? Temor de Dios. No había temor de Dios hace 2000 años. No hay temor de Dios 2022. Esta semana cogieron y masacraron unos policías por allá en el Huila. Una masacre horrible, terrible. Y la izquierda decía, no, esa es la derecha que está matando a la gente. Ahora gobierna la izquierda y las mismas masacres. ¿Por qué? Porque el problema no es de derecha ni de izquierda. El problema es el pecado en el corazón del ser humano. No importa de qué corriente ideológica sea. No importa qué corriente tenga, no importa qué filosofía viva o predique, el problema del hombre es pecado. Y el pecado lo separa de Dios. ¿Y cuál es la razón? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así que la palabra de Dios nos enseña que la fuente básica del mal en el mundo es ¿cuál? La rebelión del hombre contra Dios. El hombre está rebelde contra Dios y esas son las consecuencias que vive en este mundo. Esas son las consecuencias de la corrupción. ¿Por qué una persona que nace en una familia adinerada tiene una herencia millonaria para vivir tranquilamente el resto de su vida, sus hijos y sus nietos, y se roba Bogotá? O sea, los Moreno Díaz nacen de abuelo rico, de papá rico, de mamá rica, millonarios, tienen de todo. Pero ¿qué hizo el abuelo de ellos? Robarse el país también. Eso hizo Rojas Pinilla, robarse el país. ¿Qué hicieron sus nietos? Robarse en el país. O sea, la misma corrupción. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el problema. Entonces el problema no es, no, que es que yo nací en un hogar muy pobre y por esa razón entonces me fui delincuente. No, pero es que estos no nacieron en hogar pobre y son delincuentes. De cuello blanco, pero delincuentes. Entonces, no, que es que el hombre nace y la sociedad lo corrompe. No. Ay, no, que es que ese pastor se volvió malo porque se metió a la política. No, es que era malo. Le faltaba era la oportunidad de ir a robar. El problema no es la profesión. El problema no es lo que se hace, el problema es lo que dice el salmista. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, y en pecado me concibió mi madre. O sea, una naturaleza caída con tendencia al pecado que desconoce a su creador. Y por eso necesitamos ¿qué? Atender la invitación del Señor. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Entonces la única manera es que usted y yo volvamos al Señor cada día y busquemos de Él cada día.
¿Por qué? Porque cada día la embarramos. Entonces necesitamos ir a Él día tras día, hora tras hora, 7:24. Necesitamos volver al Señor. Es cierto que algunos judíos no son fieles a Dios, pero por eso dejará Dios de hacer lo que prometió. Siempre Dios va a cumplir al hombre, Lo que Él prometió. sea judío, o sea romano, o sea samario, o sea donde sea, pero aquí. Es que la fidelidad de Dios no depende de su fidelidad, ni de mi fidelidad. La santidad de Dios no depende de su santidad o de mi santidad. La bondad de Dios no depende de su bondad o de mi bondad. El carácter de Dios santo sigue siendo ¿qué? Santo, sigue siendo inmutable. La verdad de Dios sigue siendo la verdad de Dios y la promesa de Dios se cumple y siempre seguirá. El amor de Dios no tiene cambio, es inmodificable. ¿Dios ama a la prostituta? Sí, Dios la ama. Dios ama a la prostituta, lo que no ama es la profesión que ella tiene, pero a ella la ama. ¿Ama al ladrón? También. Lo que no ama es el trabajo que él está haciendo, pero a él lo ama. ¿A la mujer adúltera Dios la ama? Claro. Lo que no ama es el adulterio que ella está cometiendo. ¿Recuerda cuando le trajeron una mujer adúltera? Hay que apedrearla, ¿qué tal? ¿Qué le dijo él a ella? Mujer, ni yo te condeno. Vete en paz, no peques más. ¿Ve la diferencia? Yo no te condeno, vete en paz, pero no más. Eso es lo que nos está diciendo el Señor hoy a nosotros, cualquiera que sea nuestra falta. Cualquiera que sea nuestra falta nos está diciendo, yo no te condeno. Ve en paz, pero no peques más. Vivamos de acuerdo al propósito divino. Seguiremos entonces estudiando Romanos. Siga leyéndose el capítulo 3 y el capítulo 4 y lo veremos la próxima semana. Gracias te damos, Dios, por permitirnos reflexionar en tu palabra y que sea tu Espíritu Santo encarnándola en nuestra vida para ponerla por obra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor. Démosle gracias por sus bendiciones, por cómo ha sido